con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Señor, en esta mañana, Hosana, Hosana, Hosana. Sí, 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 Señor, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Buenos días, hermanos, les saluda el pastor José Hermosa, hoy domingo 8 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar el culto de hoy, pero antes vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial para que Dios use este mensaje y pueda ser difundido y llegue al corazón de cada creyente, de cada persona que escuche este audio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Véngase tu reino y hágase tu voluntad,
así como en el cielo, aquí en la tierra, aquí en tu iglesia, aquí en nuestras vidas, papá. Oh bendito Dios, que se haga tu voluntad a través de este audio, bendito Dios. Oh Padre Santo, que llegue a los corazones de todas las personas que escuchan, bendito Dios, que les hable, Señor, que les dé una palabra que edifique, consuele, anime, una palabra que enseñe, que instruya, una palabra que corrija, que redarguya, papá, una palabra de salvación, de vida eterna, Padre, una palabra de sanidad, en el nombre de Jesús, una palabra de liberación, papito lindo. Obra, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, oh Señor, y usa todo mi ser para bendecir, Señor, a tu iglesia cristiana caminando con Jesús y a toda persona que oye este audio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, bendito Dios, por todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Buenos días, hermanos. Ahí abran sus Biblias, por favor. Ahí en sus casas, abiertas sus Biblias. Y vamos a dar lectura al libro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, del 6 al 15. Del 6 al 15. Vamos a dar lectura, capítulo 14 del libro de Josué, verso 6 hasta el verso 15. Vamos a hablar de un hombre muy conocido para muchos de ustedes, ya que tienen años en el Señor, la vida de Caleb. Vamos a ver un pasaje bíblico donde habla de este hombre, Caleb, un hombre de Dios, un varón de Dios. Amén, hermanos, todos lo tienen ahí en sus casas. El libro de Josué 14, versos 6 al 15. La palabra del Señor dice así: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, bendito Dios, declaramos, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es la preciosa semilla que caerá en el corazón de cada hijo tuyo. Oh bendito Dios, de cada persona, bendito Dios, que ha dispuesto su corazón a ti, papito lindo, y dará fruto, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios, oh Padre celestial, por tu palabra. Amén, amén y amén. Entonces, hermanos, hoy día vamos a hablar sobre este hombre, varón de Dios, es Caleb. Caleb era su nombre significa audaz, atrevido. Y verdad que Caleb era audaz y atrevido. Era un hombre valiente, un hombre de acción, un hombre temeroso de Dios y un hombre que seguía al Señor.
Amén. Amaba al Señor. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces, el Señor con esta palabra nos está queriendo decir, hermano, que nosotros necesitamos actuar, necesitamos ser valientes. Amén. Ser valientes, ser osados, ser atrevidos para tomar las bendiciones de Dios, para tomar las promesas del Señor. No podemos ser pasivos, conformistas, sino tenemos que ser activos. Amén. Y chapar las promesas del Señor, agarrarnos de las promesas del Señor y poseer y actuar. Amén. Para lograr conquistar las promesas de Dios, como este hombre llamado Caleb. Este es un día, hermano, este evento se da pues un día de recordación, de que él recuerda lo que le había prometido el Señor a través de la boca de Moisés. Un día de recordación, un día de patriotismo. Un día de patriotismo. Los judíos son bien patriotas, ¿sabía eso? Amén. Y en ese momento también luchaban como un solo hombre, como una sola nación, conquistaron la tierra prometida. Entonces, nosotros también debemos amar a nuestro país, Perú. Amén. Dios nos puso en Perú por algo. No nos puso en otro país, sino nos puso acá en Perú. Amén. Dios nos ha colocado en esta nación llamada Perú y nos ha dado promesa de crecimiento y conquista para con esta nación. Amén. ¿Cuántos ya están conquistando? ¿Cuántos han conquistado aquí en esta nación? Si lo quiere ver en la parte espiritual, ¿cuántos ya tienen hijos espirituales en esta nación? En el lugar donde Dios lo ha puesto a conquistar. Amén. ¿Cuántos ya están predicando la palabra del Señor? Están difundiendo la palabra del Señor en esta nación. Amén. ¿Cuántos también han sido bendecidos en esta nación? Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios tiene para nosotros, hermanos, bendiciones espirituales y materiales aquí en Perú. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? Dios tiene bendiciones, tanto materiales como espirituales aquí en Perú. Yo no me quiero enfocar solamente en la vida espiritual, sino también en la vida material, ¿no? Porque de eso vivimos. El pan que usted se ha alimentado en el desayuno, ¿es material o no? Es material. Amén. ¿No? Es material. Cuando usted tiene que pagar la luz, el agua, ¿es material? Es material. Y Dios nos ha bendecido también aquí en nuestra nación, en Perú, no solamente con cosas espirituales, sino materiales. Los dones que usted ha recibido es algo espiritual. Es algo espiritual. Pero también, ¿no? Algunos que tienen aquí casas, tienen autos, tienen empresa. Es una bendición de Dios. Es una bendición del Señor. Y también de eso también tenemos que ser agradecidos. Jesús dijo: toda potestad me es dada tanto en los cielos como en la tierra. No solamente en los cielos, sino también en la tierra. Y ese es nuestro Padre Celestial. Amén, que derrama bendición hasta que sobreabunde sobre sus hijos. Hay una promesa en Malaquías 3 que dice que derramará bendición hasta que sobreabunde. Abrirá las ventanas del cielo y caerá bendición hasta que sobreabunde sobre su pueblo. Amén. A todos aquellos que diezman y ofrendan, esa es una bendición, una promesa para aquellas personas, para aquellos creyentes. Dios tiene entonces para nosotros bendiciones espirituales y materiales aquí en nuestra nación. Y cabe recordar la vida de Caleb como modelo de fe. El hombre fue bendecido. No solamente era un hombre bendecido espiritualmente, de una manera espiritual, de una manera no interna, sino también externa. Él está pidiendo un monte. Él fue bendecido con un monte llamado Hebrón, donde había ciudades fortificadas. Entonces, cabe entonces, hermanos, recordar la vida de Caleb como modelo de fe. Fue un hombre de fe y patriotismo, ¿no? Un modelo de fe y patriotismo, y encima tenía éxito. ¿Tuvo éxito Caleb en su vida? Sí, tuvo éxito. Y la palabra del Señor en Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Caleb fue un hombre que no fue perezoso. No fue perezoso. Fue un hombre de fe y paciencia. Amén. Esperó.
Esperó 40 años para entrar a la tierra prometida. Esperó 45 años para tomar Hebrón por heredad. O sea que él no fue un hombre perezoso, hermano. Fue un hombre de fe. Amén. Fue un hombre de fe. Gloria al Señor. Y tenemos que imitar. Acá la Biblia dice, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos. Dios no le gusta a los perezosos. Amén. No les agrada a los perezosos. Porque sabe que nos hace daño, hermanos. La pereza hace daño. Llevar una vida perezosa, una vida apática, una vida sin acción, una vida conformista, pasiva, una vida temerosa, nos hace daño. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Por eso que nos exhorta y nos dice, no seáis perezosos. Amén. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hoy día vamos a ver las virtudes de Caleb y vamos a imitar, amén, su fe, la paciencia que ellos tuvieron, que él tuvo para conquistar lo que Dios le había prometido. Este es un texto, hermano, que hemos leído, es un texto de conquista en un libro de batallas. Josué es un libro, se llama un libro de batallas, porque hay muchas batallas que ellos, para conquistar la tierra prometida, para obedecer lo que Dios le había dicho, que conquisten la tierra prometida y que los repartan a las tribus las tierras que van a ser conquistadas. Entonces este es un libro de batallas y este texto que estamos leyendo es un texto de conquista. Después de Moisés, Josué se convirtió en líder, ¿no? Ya todos saben, en el capítulo 1 de Josué, ¿no? Muestra a Dios hablando a Josué y levantándolo como líder de toda una nación de Israel. Y la tierra se dividió, pues entonces él tuvo la orden de conquistar la tierra prometida y dividirla a las tribus de Israel. Entonces la tierra se dividió entre las tribus de Israel y el área dada debía ser conquistada y trabajada. Una vez que conquistara, ellos tomaban posesión y trabajaban la tierra. Y Dios iba a bendecir esa obra de sus manos. Amén. Entonces acá vemos a Caleb diciéndole ahora a Josué, dame este monte, dame el monte de Hebrón, dame el monte de Hebrón. Pide una tarea muy difícil, hermanos. No le pide una llanura, le pide un monte. No es fácil conquistar un monte. No es fácil conquistar pues una montaña, no es fácil. Si el enemigo está arriba del monte y encima tiene ciudades fortificadas como tenían estos anacenos, los hijos de Anac, estaban ahí gigantes, tenían ciudades fortificadas. Los hombres que vivían ahí eran hombres fuertes, hombres gigantes, considerados como gigantes porque medían más de 3 metros, 3 metros y medio, 3 metros. Así medían estos hombres, hombres fuertes como Goliat. Así vivían ahí en Hebrón. Era una ciudad donde los hijos de Anac prevalecían, tenían ciudades fortificadas. Entonces él no pidió pues una tarea fácil. Él pidió una tarea difícil. Amén. Es que era su promesa, era la promesa de Dios. Era la promesa que le había dado a través de la boca de Moisés. Hebrón, ese monte Hebrón. No está pidiendo algo fácil, hermano. A veces nosotros pedimos algo fácil, pero esto prácticamente a los ojos humanos, para los ojos de muchos, era algo difícil. Es por eso que fue lo último de ahí que están para conquistar. Todos veían a Hebrón y se puede decir, se hacían pues los que no lo veían. Se hacían de la vista gorda, porque estaba habitado por gigantes y encima los gigantes estratégicamente tenían el lugar alto. Pero ese monte de Hebrón, que estaba dentro de la tierra prometida, pertenecía a la tribu de Judá, pertenecía al pueblo de Dios. Así hay muchos, hermanos, muchos montes que pertenecen al pueblo de Dios, pero lo tienen ocupado los gigantes. Pablo va a decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales, amén, contra demonios, contra ejércitos
que están en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que guerrear, tenemos que luchar y tenemos que tener fe. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para conquistar esos montes. Así como Dios, hermano, pone en lugares estratégicos a sus hijos, así también el diablo pone en lugares estratégicos en el mundo. Por eso que muchos hombres de autoridad son hijos del diablo. Usted está viendo tanta maldad que se da, tantas leyes que se quieren imponer en contra de la buena conducta, en contra de la buena ética, en contra de la moral, y quieren ir destruyendo y haciendo que este mundo se vaya inundando más y más del pecado. ¿Por qué? Porque el diablo ha puesto en lugares estratégicos, en lugares altos, en montañas, en sitios de autoridad, ha puesto a sus hijos. Pero la palabra del Señor nos dice que, amén, que eso está también para nosotros, es para nosotros, perdón. Es una promesa dada para nosotros. Dios nos ha puesto en esta tierra para ser de bendición. Para ser de bendición. Entonces no nos podemos, hermanos, dejar. No podemos ver algo que el Señor quiere que nosotros alcancemos como algo imposible y tener una mentalidad conformista y ahí me quedo. Sino debemos ir creciendo. Amén. Y también ocupar lugares de autoridad, lugares altos, porque nos pertenecen en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, papá. Gracias. Entonces, pide una tarea que es bien difícil, hermano. Que es bien difícil. Llegar a conquistar Hebrón. Imagínense si con un gigante nomás en el tiempo de Saúl, del rey Saúl, hizo temblar a toda una nación, a todo un ejército de Israel. Este gigante llamado Goliat, este hombre de gran estatura, con uno nomás, que estaba a favor de los filisteos, que se había unido con los filisteos, hizo tener miedo a todo un ejército de Israel. Imagínense ahora todo un ejército de Goliat, que estaba ahí en sus ciudades fortificadas, en sus fortalezas, que estaba en este monte de Hebrón, frente a Caleb, frente a Caleb, a la tribu de Judá. Se tiene que tener fe verdaderamente y ser valiente, hermano, ser osado para arrebatar. Como dice el Señor Jesucristo, los violentos lo arrebatan. Solamente hombres de acción y hombres violentos pueden llegar a esos puntos. Si tenemos miedo, tenemos temor, hermano, no vamos a llegar. Si no, nos falta la fe para conquistar, no vamos a poder llegar. Tenemos que tomar este ejemplo que nos da la palabra del Señor de la vida de Caleb. Caleb era un hombre valiente, pero temeroso de Dios. Y vamos a ver, hermano, ahora qué motivó a Caleb a procurar avanzar a lo más alto. ¿Qué es lo que motivó? ¿Qué es lo que lo motivaba a este hombre para procurar avanzar a lo más alto, para conquistar esta montaña? ¿Qué es lo que lo motivó? Primeramente vamos a ver que él recuerda la promesa que Dios le había hecho. Eso es una gran motivación. Las promesas de Dios son una gran motivación para nuestra vida. Es algo que nos va a motivar. Es una palabra viva, hermano, que va a estar en nuestro corazón. Por eso, hermano, debemos dar lugar a la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo estamos dando lugar a la palabra, a las promesas que Dios tiene para con nosotros? La fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, va a decaer nuestra fe si no hay palabra. A veces nosotros le damos más lugar a otras cosas que a la palabra del Señor. Y después nuestra vida espiritual está por los suelos. Y después tenemos miedo de todo. En vez de ser esos hombres de fe, somos como los ratoncitos que apenas ven un sonido se esconden. Y no debe ser así. Amén. Nadie se está diciendo pues que esta pelea que vamos a tener es una pelea contra carne y sangre, por si acaso. O sea, es una pelea, ¿no?, de índole espiritual. Amén. Entonces
Tenemos que entender también eso. No nos vamos a ir contra las autoridades que Dios mismo ha puesto, ha delegado. ¿Ok? Entonces vamos a leer el verso 6 y 7. Vamos a comenzar versos 6 y 7. La palabra del Señor dice, capítulo 14 de Josué: y los hijos de Judá, verso 6, vinieron a Josué en Gilgal. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Vinieron. La Biblia dice que ustedes no tienen porque no piden, no reciben porque no piden. Parece que Caleb estaba leyendo su Biblia, hermano, y se va con los hijos de Judá, porque él pertenecía a la tribu de Judá. Con los hijos de Judá se van y vienen donde Josué, donde está Josué, y le van a pedir. Amén. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Amén. Primeramente vamos a ver algo. Le está haciendo recordar a Moisés. Viene Caleb con la tribu de Judá. No, él encabeza, él es el líder de la tribu de Judá, es el príncipe ahí. Y viene y se presenta ante Moisés y le hace recordar, ¿no?, cuando ellos salieron los 12 espías, ¿no? Dios había hablado a Moisés y le había dicho que envíe de cada tribu, ¿no?, un espía para que vean, ¿no?, cómo estaba la tierra prometida, qué es lo que había en la tierra prometida, para reconocer la tierra que fluye leche y miel. Entonces, esto se encuentra en Números 13:6. Usted puede leer todo el capítulo 13 de Números allá en sus casas después y va a ver esto. De la tribu de Judá, dice Caleb, hijo de Jefoné. De la tribu de Judá, a quien se escogió a Caleb, hijo de Jefoné. Caleb es identificado, como hemos leído, hermano, como hijo de Jefoné, el ceneseo, para distinguirlos de otros que tenían el mismo nombre. Acá en la palabra del Señor, en el verso 6, dice: y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo. Entonces, la palabra del Señor lo especifica así para no confundirlo con otro hombre. Dios no quiere que lo confunda. Amén. Se puede decir, no, este es otro Caleb. No, es el mismo Caleb que estuvo en aquel tiempo cuando lo enviaron a reconocer la tierra prometida. Caleb no era un israelita, hermanos. No era un israelita nato por nacimiento, no era israelita. Era de una tribu pequeña edomita que habitaba en la región donde estuvieron los israelitas como esclavos de los egipcios. Ahí, cuando estuvo en esclavitud Israel en Egipto, habitaban también un pequeño pueblo que era edomita. Cenaz se llamaba aquel pueblo que venía por eso le dicen ceneseo, de los edomitas. Entonces él no era de nacimiento un israelita, pero llegó a ser líder de toda una tribu, de la tribu de Judá. Él decidió, él y su familia, seguir al Dios de Israel con todo su corazón. Así decidió. Me hace acuerdo de la vida de Ruth, cuando estudiamos la vida de Ruth, que ella también decidió seguir a Noemí y hacer su Dios, el Dios de Noemí, hacerla a ella también como su Dios. Por eso que le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios y te seguiré a donde quiera que tú vayas. Se convirtió, amén, se convirtió al Señor. Igualito pasó con la vida de Caleb. Caleb decide, él y su familia, seguir al Señor, amar al Señor, obedecer al Señor. Y esto le llevó, hermano, a llegar a ser un líder sobre todo de la tribu de Judá. Fue un varón valiente, un varón con fe y un varón obediente al Señor, un varón que amó al Señor.
Él tuvo un hijo. Su hijo fue Hur, un valiente guerrero y fiel ayudante de Moisés y Josué. Fue uno de los que sostuvo sus manos de Moisés mientras su padre y Josué libraban una dura batalla contra los amalecitas. ¿Se acuerda eso? ¿Se acuerda que cuando están peleando contra los amalecitas, Moisés se sube a un monte y comienza a levantar sus manos? Y mientras levantaba sus manos, Dios daba victoria a Josué. Josué avanzaba y los arrinconaba a los amalecitas. Pero cuando su mano se decaía, su mano levantada se decaía por cansancio, Moisés tenía 2 hombres, uno a cada costado. Uno de ellos era Aarón, su hermano mayor, y el otro era Hur. Hur es hijo de Caleb. Entonces este hijo fue un hombre valiente también. Fue un hombre que también lideró dentro de la nación de Israel. Un hombre que servía a Josué, servía a Moisés. Entonces toda la familia está involucrada con el amar al Señor, de seguir al Señor. A pesar, hermanos, que no era pues un israelita de nacimiento, amaba al Señor. Otros toman como figura de esto el pueblo gentil. Es el pueblo de Israel y el pueblo gentil son figuras de eso. Josué y Caleb. Josué sí era israelita de la tribu de Efraín, y Caleb era cenezeo, venía de los edomitas, pero él se identificó y amó a Dios, al Dios Jehová, lo aceptó, y esto lo hizo crecer. Amén. Dios no hace excepción de personas, como vimos la semana pasada, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Amén. Él lo levantó a Caleb. Y vemos acá a Caleb como espía. Caleb fue entonces enviado por Moisés 40 años antes de espiar la tierra. 40 años antes, hermano. Ahorita ya habían pasado 45 años. Sí, pues 45 años habían pasado ya. 5 años más debido a la conquista. Porque Caleb llega a pedir Hebrón cuando ya habían conquistado parte de la tierra prometida, y ya había sido repartido por este monte de Oreb. Todavía no había sido conquistado, ¿no? Donde estaban los gigantes, y yo creo que por estar los gigantes ahí, todos como que no querían conquistarlo, porque lo veían como algo imposible. Pero Caleb echa mano de esta promesa que Dios le había dado hace 45 años. El fruto de la tierra que fluía leche y miel era su promesa. Pero Caleb vio mucho más allá de esto, ¿no? Aparte, ¿no?, de lo que el Señor había dicho, ¿no?, la tierra que fluye leche y miel. Aparte de eso, vio Caleb a Hebrón, donde Abraham se encontró con Dios. En Hebrón se levantó un altar. Abraham levantó un altar porque tuvo un encuentro con Dios. Después de que Lot se fue a Sodoma y a Gomorra, ¿no?, se encaminó para esas ciudades. Se queda pues Abraham con Sara. Se cumple ya ahí recién, donde le dijo al Señor: deja tu tierra, la tierra de Ur, y deja tu parentela. Ahora sí, Abraham está solo, está con su esposa Sara y sus siervos. Ya no tiene ningún familiar. Lot se había salido a Sodoma, ¿no? Había escogido la tierra de Sodoma. Y entonces ahí se encamina a Hebrón y levanta ahí un altar para el Señor. Ese era el lugar, y era un monte que también tenía ese significado. Ellos estaban con la seguridad, actuaban con la seguridad de que ese monte le pertenecía a los israelitas. Entonces Caleb deseaba conquistar esa montaña, la montaña de Hebrón. Vemos también que Caleb era un hombre de fe. Vamos a Números 13:30. Números 13:30 va a decir: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La gran mayoría, hermanos, tenía gigantes grandes y un Dios muy pequeño. Caleb tenía un Dios grande y gigantes pequeños. La mayoría miraba los problemas, pero Caleb veía el poder de Dios.
Caleb veía el poder de Dios. No estaba enfocado en los gigantes que habitaban ahí, sino se enfocaba en el poder de Dios. Se enfocaba en el Todopoderoso. Si Dios con él, ¿quién contra él? Entonces su mente no se enfocaba en los gigantes, sino se enfocaba en el Dios Todopoderoso. Es por eso que él decía, no, sí, ese monte, agarremos ese monte, conquistemos ese monte, ¿no? Tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Estaba seguro que Dios estaba con ellos. Y Caleb entendió algo, hermano. Caleb entendió para qué Dios lo sacó de Egipto. Dios no te saca de un lugar, para después no llevarte a otro lugar. Dios sacó al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. No es que lo sacó y lo dejó en el desierto. No, la idea de Dios era llevarlo a la tierra prometida. Dios no te saca de un lugar, hermano, sino uno tiene que ver para dónde me va a sacar el Señor. No te saca de un lugar para dejarte ahí. Dios no te da la salvación solamente, ya te di la salvación y punto. No. ¿A dónde me lleva, Señor, con la salvación? ¿Cuál es el propósito tuyo en la salvación que me has dado? También me diste la salvación, me sacaste del mundo, me hiciste santo, me apartaste para ti. Pero ¿para dónde voy, Señor? Caleb había entendido eso. Caleb había entendido que su lugar no era para retroceder tampoco, como varios querían retroceder. Si usted lee el capítulo 14 de Números, se va a dar cuenta, hermano, que el pueblo, ¿no?, hasta quería apedrearlos. El pueblo desfalleció con la noticia de los 10 espías que decían que no se podía, que ellos son más grandes, que nosotros somos pues como langostas a sus ojos, somos bien pequeños y no vamos a poder. Entonces desfalleció, tanto fue ese informe tan negativo que hizo desfallecer al pueblo. Los hizo llorar, y después estos 10 espías maquinaron, murmuraron contra Moisés y maquinaron hasta apiedrarlo. Es por eso que Josué y Caleb los tienen que calmar. Y es por eso que Dios se desagrada de este pueblo. Y es Dios el que en el capítulo 14 usted va a leer. Le invito a que usted lea el capítulo 13 y el capítulo 14 de Números después de este mensaje. Y va a leer, hermano, que Dios se harta de este pueblo. Dios se harta de este pueblo por actuar así. ¿Hasta cuándo los he de soportar?, les habla Moisés. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo serán rebeldes? ¿Hasta cuándo no obedecerán mi palabra? La idea del Señor era meterlos a la tierra prometida, pero ellos en su incredulidad no querían. Ellos ahora querían, dicen en el capítulo 14, van a decir, levantemos un capitán y vayamos nuevamente a Egipto. Dios no te llamó, hermano, no te sacó de Egipto para que después vuelvas a Egipto. Dios no te sacó del mundo para que después estés retrocediendo hacia el mundo. Dios nos sacó del mundo para una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, para conquistar, para ser de bendición para nuestras vidas y de nuestras generaciones. Dios tiene un porqué cuando nos saca del Egipto, tiene un porqué cuando nos saca del mundo, hermano. No le echemos a malograr el plan que Dios tiene para con nuestra vida. La incredulidad hace mucho daño a la vida del creyente. Entonces acá vemos a que Caleb era un hombre de fe. Un hombre de fe. Este hombre miraba los problemas, no miraba los problemas como los otros. Más se enfocaba en el poder de Dios. En el poder de Dios. Caleb ahora también vamos a ver que se yergue sobre las promesas. Se levanta sobre las promesas. Se fortalece en las promesas del Señor. Jamás las olvidará. Nunca fue parte de la muchedumbre que se quejaba, nunca. Toda su vida la pasó de camino a esa tierra mejor. Él no miró atrás y aún en el desierto podía pensar en el futuro. Lucas 9:62 va a decir Jesús, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
exacto para el reino de Dios. Este Caleb no miraba hacia atrás. Él había salido de Egipto y su mirada estaba hacia adelante, hacia un futuro glorioso, hacia un futuro bendecido. El problema es cuando nosotros miramos atrás. El Señor se desagrada y no es apto, dice, para el reino de Dios. Estamos en peligro, hermano, cuando comenzamos a mirar y decimos, ¿no? Cuando estaba en el mundo estaba mejor. Esa frase le desagrada al Señor. Esa frase te va a imposibilitar a que tú llegues a la tierra prometida, a que tú chapes bendiciones y conquistes para el Señor. No podemos tener esa mentalidad. No podemos tener esa mentalidad, hermano, y hacemos daño a nuestra familia. Si yo soy cabeza de hogar y tengo esa mentalidad mirando al mundo o teniendo una vida muy pasiva, una vida pues de miedo, de temor, una vida que no se enfoca en el poder de Dios, sino se enfoca en el poder que el diablo tiene aquí en el mundo, no voy a poder conquistar, no voy a poder avanzar, no solamente en mi vida espiritual, sino en la vida material. No vamos a poder crecer, hermano, no vamos a poder ser prosperados en todas las cosas. Nuestra alma tiene que prosperar. Nuestra alma prospera con la palabra del Señor. Nuestra alma prospera cuando tenemos comunión con Dios, cuando oramos, cuando lo buscamos de todo corazón. Ahí nuestra alma comienza a prosperar, comienza a alimentarse de la presencia de Dios, comienza a alimentarse de la palabra, nutrirse de la palabra del Señor. Y al fortalecerse nuestra alma, prosperar nuestra alma, vamos a ser prosperados en todas las cosas. Estos hombres pues les faltaba enfocarse en la palabra del Señor, en las promesas de Dios, a pesar que habían visto las señales de cómo Dios los sacó de Egipto. Habían visto todas las plagas que Dios les había enviado a los egipcios y cómo Dios los había sacado con mano fuerte de Egipto, cómo había destruido Dios a todo el ejército de los egipcios, y querían volver atrás después. Tanto era su temor, tanto era su miedo, hasta que quisieron levantar un capitán, otro líder que ya no era Moisés. Muchas veces, hermanos, ¿no? Cuando nosotros a veces predicamos, a veces de avance, predicamos conquista, y no solamente, ¿no? A veces hay personas que lo enfocan solamente conquista espiritual. Oye, acá está hablando pues de una conquista material, una conquista física, no es que figura, dice. ¿Cómo que figura? Separan, hermano, muchas veces la parte espiritual con lo material. ¿Acaso cuando tú construyes tu casa como creyente, no es una bendición de Dios? Cuando tú tienes el poder adquisitivo para comprarte un auto, una movilidad para tu trabajo, ¿no es una bendición de Dios? Es una bendición de Dios. ¿Y qué cosa es eso? ¿No es algo material? Todas las bendiciones nacen del cielo, del Padre de las luces. De ahí vienen tus bendiciones. Amén. Pero se materializan. Él está pidiendo, Caleb, un monte, el monte de Hebrón. Algo era tangible. Él estaba seguro que fue promesa de Dios, que fue la palabra de Dios que le daba luz verde para esta posesión, para esta heredad, como vamos a ver. Entonces, él disfrutó, hermano, ¿no? Cómo pasó ahí los 40 años en el desierto. Hermano, a veces uno se pregunta, porque Dios pues ya a esa generación le dijo que no. Y Dios le quería quitar la vida a esta generación incrédula, hermano, que decían que no se podía conquistar la tierra que fluye leche y miel. Dios le quería quitar la vida y Moisés intercede por estos. Y a través de la intercesión de Moisés, que hace, que se ve en el capítulo 14, le perdona la vida. También Moisés le dice, yo les perdono la vida, pero ellos no me van a pasar la tierra prometida. Ellos van a vagar 40 años en el desierto. Y entonces, dentro de esos que iban a estar ahí dando vueltas en el desierto, hermanos, 40 años por incrédulos,
Muchas veces nosotros también cometemos ese tipo de incredulidad, hermano. Si Dios te dice reposa, un día de la semana, reposa pues. No es que es mi negocio, es así el negocio. Hermano, si Dios te dice reposa, hermana, hermano, un día de la semana, dale al Señor ese día. Contigo, con tu familia, reposa en el Señor. ¿Por qué trabajas los 7 días? Y caes en el engaño del enemigo. Caes en el juego, en las normas del enemigo. Vuelves a Egipto. Tu corazón está en Egipto. Tú crees que así Dios va a bendecir. Y Dios no va a bendecir la desobediencia, hermano. Dios no bendice la desobediencia. Grábate bien eso. Es el enemigo que te para engañando. El Señor dice reposa un día y reposa. Amén. Si no, vas a formar parte de esos incrédulos. Nosotros somos llamados a creer la palabra del Señor y a obedecerla. Si Dios nos dice eso, hagamos eso, pues. Amén. Amén. No tenga temor. No, si no, ¿con qué pago? Si no, mi negocio se viene abajo. Pruebe con obediencia al Señor. Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a bendecir. Gloria al Señor. Cuando somos obedientes viene la obediencia. Y acá vemos a Josué, hermano, y a Caleb, estos varones, hombres de Dios, que dijeron sí, podemos conquistar la tierra prometida. Acá lo vemos, pues ya van a estar 40 años en el desierto, por la culpa de los otros. 40 años en el desierto. Pero ¿qué es lo que los mantenía a Caleb? Él estaba, hermanos, ¿no? Él disfrutó de toda esa bendición espiritual en el desierto. Amén. Él tenía una bendición. Moisés le había dicho que lo que él había hollado en su pie iba a ser de él. Que Hebrón iba a ser de él. Eso le acompañó los 40 años. Eso lo mantuvo a Caleb 40 años ahí en el desierto. Eso lo hizo a Caleb no renegar. 40 años esperando. Veía su montaña. La fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él veía su montaña. Está convencido que poseía su montaña, que conquistaba su montaña, la montaña de Hebrón. Eso lo mantuvo. ¿Qué es lo que te mantiene, hermano? Dios te ha dado una visión. Dios te ha dado una promesa. Tenemos promesas por cantidades en la Biblia. ¿Estás disfrutando de esas promesas? ¿Estás disfrutando de toda bendición espiritual que te pertenece, hermano? Efesios 1:3 va a decir, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya nos bendijo el Señor. Está hablando ya en pasado. Nos bendijo, dice. Nuestro Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual. No es que nos va a bendecir, no, ya nos bendijo. En este tiempo de pandemia, en este desierto, hermano, estás disfrutando de toda bendición espiritual que te pertenece. Caleb disfrutaba, día a día disfrutaba de esa bendición. Hebrón es mío, es mi bendición. Hebrón, llega el día, ya falta poco. Pasaba un día más que estoy más cerca a Hebrón. Cada día que pasaba, cada día que se acercaba más a su bendición y que él sabía que ya el tiempo se acortaba para su bendición. Eso lo mantuvo. Las promesas de Dios te mantienen. Cuando tú tienes esa fe en las promesas que Dios te ha dado, eso te mantiene, hermano. Te mantiene. No te hace estar renegando. No te hace estar echando la culpa a otros. Este hombre se yergue sobre las promesas del Señor. Igual nosotros debemos hacer. Él debe ser ese ejemplo para nosotros. 40 años dando vuelta en el desierto. Pero él no se fijaba, no ponía sus ojos en el desierto, sino ponía sus ojos ¿en qué? En la promesa de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Caleb era un hombre de integridad también. Era un hombre íntegro. Caleb, hombre de integridad. 6 veces en las narraciones donde aparece Caleb, el nombre de Caleb, hermanos, se nos dice que era un hombre que seguía al Señor con integridad. Siempre que aparece su nombre ahí, 6 veces dice ahí la Escritura, aparece como un hombre de integridad, íntegro. Esto significa que había decidido hacer del Dios de Israel el dueño y Señor de su vida. Eso es lo que significa. Significa que había decidido hacer del Dios de Israel el dueño y Señor de su vida. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor. Te ves la vida de Caleb, desde que aparece el nombre ahí en la Biblia, estuvo dedicada al servicio del Señor. También significa que su mente y su corazón no estaban divididos entre 2 o más intereses. Había una razón para vivir. Tenía una razón para vivir, agradar al Señor. ¿Cuál es tu razón para vivir? Agradar al Señor. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, la razón para vivir es agradar a Dios, agradar al Señor. Y la palabra del Señor dice pues en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar nosotros como creyentes para agradar al Señor? Nuestra fe, creer. ¿Qué es la fe, pastor? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando andamos así, hermano, estamos con esa certeza de que Dios va a cumplir sus promesas. Cuando vemos, tenemos la convicción de la promesa que Dios nos ha dado, eso agrada al Señor, agrada a Dios. Este hombre era un hombre de fe y un hombre de integridad. No estaba dividido entre 2 o más intereses. No estaba con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No. Este se dedicó por completo al Señor. Obró por completo al Señor. Su actuar fue por completo al Señor. Su corazón fue por completo al Señor. Él sabía, ¿no?, que todo el trabajo que hacía, él sabía que todo el esfuerzo que hacía era para su Señor. Lo hacía para su Señor. A veces, hermano, cometemos errores. Nos esforzamos, logramos algo. Pero te pregunto, ¿es para el Señor? ¿Es para el Señor o para ti solo? Sí, a veces Dios los bendice. Se acercan al Señor, Dios los bendice, pero después se olvidan del Señor. Ahora es un momento bueno para preguntar, ¿vives para agradar al Señor? Tu trabajo, tu empresa, tu negocio, ¿actúas en eso, para agradar al Señor? ¿O para agradarte a ti mismo? ¿Para satisfacerte a ti mismo? Debe uno preguntarse siempre eso, hermano, cuando va creciendo. Cuando va creciendo. ¿Tengo un corazón agradecido? Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Caleb era entonces un hombre de integridad. A veces queremos ser bendecidos, hermano, pero caminando chueco. No, pues Dios no va a bendecir la desobediencia. No va a bendecir la desobediencia. Endereza mis pasos, dile al Señor. Endereza, pon en mí un corazón recto. Nosotros queremos pues la bendición, queremos la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Queremos ese monte de Hebrón, Señor. Pero andando chueco no, tienes que ser íntegro de corazón. Dios le dio la victoria, una victoria tremenda frente a los anaseos, frente a los hijos de Anac, gigantes, ejército de gigantes, ciudades fortificadas que estaban ahí, en lugares elevados, y él tenía que subir. Era humanamente imposible, hermano. Es el Señor que le da la victoria, es la gracia de Dios sobre su vida. Una de las condiciones que se ve ahí para que él haya obtenido eso fue la integridad. No un corazón partido, la integridad. Si vas a servir al Señor, sirve de todo corazón. Amén. Sirve de todo corazón. Ama a tu Dios con todo tu corazón. Ok. Caleb recuerda su propio compromiso al Señor. Vamos a leer versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: y mis hermanos
los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces acá vemos que se acordó de aquella ocasión. Dice: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Dijo Caleb. Se acordó de la ocasión de su plena rendición, hermano. Él se rindió por completo. Un varón de Dios total, dedicado, comprometido al Señor. Era levita, porque a veces tenemos eso, ¿no? Que si no eres pastor o no tienes un ministerio de altar, ya tú no eres comprometido al Señor. Tú puedes ser un hombre comprometido sirviendo al Señor en la limpieza, en diversas cosas que hay para servir en la iglesia del Señor, en cosas que de repente no estés ahí en el altar, pero le sirves al Señor, no con un corazón partido, sino con un corazón íntegro, y Dios se agrada de eso, y Dios te va a dar victoria. ¿Cuántos testimonios de gente profesional sirviendo al Señor, a veces acomodando autos en las iglesias que son más grandes? Tienen sus espacios para cuadrar ahí sus carros, los hermanos, entonces su ministerio es cuadrar autos. O profesionales no llevando a la gente para que, no, como mujeres actuando. Son cosas que no tienen un ministerio de altar, pero están sirviendo al corazón, están sirviendo de todo corazón al Señor. Y Dios se agrada de eso, hermano, y da victoria. Bendice al Señor. Entonces Caleb recuerda siempre su propio compromiso al Señor. Recuerda cómo se había permanecido aparte de la multitud, ¿no? Recuerda, cómo se había permanecido aparte de la multitud. ¿Se acuerda de eso, hermano? De su esa decisión que tuvo, esa decisión que tomó de hacerlo a Jesucristo como Señor y Salvador. De ese momento que usted entregó su vida a Jesucristo. Él recuerda ese momento de victoria, ese momento donde él creyó con todo su corazón que Dios le podía bendecir, Dios podía dar victoria frente a la tierra que fluye leche y miel, frente a todos esos ejércitos que estaban en ese lugar. Él recuerda. Nosotros también recordemos los buenos momentos que tuvimos con el Señor. Recordemos ese nuevo nacimiento, ese primer amor. Amén. Siempre debe estar ese presente, ese primer amor. No debe ser como la iglesia pues de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7, donde Dios le recrimina y le dice: has dejado tu primer amor. Que no ocurra eso. En la vida de Caleb no ocurrió eso. Ese amor que tenía el Señor, él y su familia, ese amor perseveró, hasta llegar a la tierra prometida. 5 años de lucha, de batalla, para conquistar la tierra prometida, hasta que llegó a Hebrón. 45 años perseverando en ese primer amor. Ese primer amor lo mantuvo joven, hermanos. Lo mantuvo joven. Caleb recuerda la fidelidad de Dios para con él. Versos 10 y 11. Versos 10 y 11 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Tremendo. 85 años y todavía estaba con esa fuerza. Dios me ha conservado la vida, dice Caleb. Era agradecido. Siempre pone a Dios. Si usted se da cuenta, Dios es el que me ha conservado la vida, dice. Amén. Es Dios. Dice ahora en el verso 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Jehová me ha hecho vivir. No dice, yo con mi fuerza, yo soy así. Pues. Es Dios que nos ha hecho vivir.
Dios, no es los ejercicios físicos que practico, no. Es el buen alimento que tengo acá en el desierto, tampoco. Él le da la gloria a Dios. Dios me ha hecho vivir. Era un hombre agradecido, siempre tenía en mente eso. Agradecía sus años de vida, porque Dios lo había hecho así. Fue la mano de Dios que lo sostuvo hasta los 85 años, hasta ese momento. Y nosotros también debemos dar gloria al Señor. Se ha llegado a una edad ya elevada, dale gloria al Señor. Amén. Caleb no pensaba que era un hombre con suerte, pues, ¿no? Dios me ha hecho vivir. O que su valentía y audacia le habían preservado la vida. Estaba seguro que era Dios. Tantas batallas este hombre libró, hermano, para conquistar la tierra que fluye leche y miel. Y ninguna de las batallas pudo con él. No murió. Estaba la mano del Señor con este hombre. Amén. Le ha dado gracias a Dios por conservarle la vida, hermano. Le ha dado gracias a Dios por conservarle la vida. A veces estamos vivitos ahí, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. Dale gracias a Dios cada día que se levanta. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, por la vida, el vigor que tú me das, la fortaleza que tú me das. Amén. Excepto Josué, hermanos, todos los demás habían muerto de esa generación. Solamente pasaron a la tierra prometida Josué y Caleb, los únicos. Y Dios había preservado la vida de Caleb, como dice acá. Jehová me ha hecho vivir. Amén. Ahora tengo 85 años, hermano. 85 años. Ay, anciano. 85 años. No estaba pensando en jubilarse. Muchas veces esta es una palabra de desafío para los que tenemos una edad ya avanzada, ¿no? A veces se pasa por la cabeza jubilarse en las cosas del Señor. En las cosas del Señor no hay jubilación, hermano. Lea la palabra del Señor, no hay jubilación. Hasta el último, el que es siervo del Señor, está sirviendo a su Dios. Así tengas 90, 80, 85 años, como tenía Caleb. ¿Cuándo me jubilaré? No decía Caleb. Seguía. 85 años. Dame este monte. No se durmió en sus laureles, no pensó en jubilarse. Nunca. Lo que lo mantuvo por 40 años fue su sueño. 40 años lo mantuvo, fue su sueño. Esa montaña es mía. La visión de poseer las montañas de Hebrón. Cada día recordaba que había recibido una promesa. Su montaña. Caleb halló la fuente de la juventud. Atención, ¿cómo hallar la fuente de la juventud? ¿Qué es lo que hizo Caleb para mantener esa juventud? Fe para olvidarse del pasado. Está recordando el pasado, hermano. No está recordando el pasado. Ya pasó. Fe para hacer frente a la realidad. Y fe para hacer frente al futuro. La fe te mantiene con vida. La fe en las promesas de Dios te mantiene con vida. La fe en la visión que Dios te ha dado, en el sueño que Dios ha puesto en ti, te mantiene con vida. Dios le cuidó hasta aquella hora, porque aparte de la fe, Dios vio la virtud de la paciencia y un corazón sin rencor agradable a Dios. Fue paciente, hermano. 40 años ahí con los israelitas, dando vuelta. 40 años. Qué paciencia, ¿verdad? De algo que él no tuvo la culpa, hermano. De algo que él está cargando esos 40 años dando vuelta en el desierto porque los 10 líderes de cada tribu dijeron que no se puede. Y él tuvo que cargar esos 40 años por aquellos líderes. Aquellos príncipes que me lo menciona en la Biblia, que fueron como espías, fueron los espías que Moisés envió. Por eso 40 años. Paciencia. No comenzó a renegar, no comenzó a hacerse hígado por ellos, no comenzó a maldecirlos, no. Él mantuvo eso. Dios vio la virtud de la paciencia y un corazón sin rencor agradable a Dios.
Eso se ve bien claro en el verso 8, cuando dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo. ¿Cómo lo llama? Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, refiriéndose en ese tiempo que fueron como espías a reconocer la tierra prometida. Él no dice los incrédulos esos, no. Él dice, y mis hermanos. A pesar que por esos hermanos, por esos hermanitos había estado 40 años dando vuelta en el desierto, los sigue llamando con cariño y con respeto, y mis hermanos. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo. ¿Qué tal el corazón de este hombre? A pesar de ser un hombre fuerte, un hombre rudo, se cree, porque para estar y pelearse con los gigantes, hermano, no puede ser pues aniñado, ¿no? Ni afeminado. Era un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre valiente. Pero cuando habla de sus hermanos y mis hermanos, los que habían subido conmigo, ¿no? ¿Cómo los llama? Mis hermanos. Y es una llamada no de una manera hipócrita, sino lo sentía en su corazón, eran sus hermanos. Los consideraba sus hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía entonces un corazón perdonador y un corazón sin rencor. Clave para el éxito. Clave para el éxito. No tener un corazón rencoroso y no perdonador. Por eso se tiene que perdonar. Amén. La falta de perdón, hermanos, quita la bendición del Señor. Este hombre no murmuró de estos incrédulos, sino no dejó que el rencor estuviera en su corazón. Y mis hermanos, dice. Habla también de la gracia. La gracia me trajo seguro hasta aquí. La gracia de Dios lo sostuvo. Pablo siempre va a pedir gracia y paz por las iglesias. No sé si usted ha notado cuando lee las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, él siempre habla de gracia y paz sobre la iglesia. La gracia traerá paz al corazón del creyente para vivir confiadamente, seguro en Él. Amén. Para que haya paz, tiene que haber primero gracia. Por eso que Pablo siempre lo pone en ese orden, gracia y paz. No puede haber paz si no hay gracia. La gracia del Señor nos hace caminar en paz. Es la gracia de Dios que nos hace caminar en paz. Es la gracia de Dios en la vida de Caleb que lo hacía caminar en paz 40 años en el desierto, hermano. Y por algo que él no había tenido la culpa. 40 años dando vuelta. Y lo mantuvo con las mismas fuerzas. Con las mismas fuerzas que hace 40 años tenía él para conquistar su montaña. La montaña que Dios le había prometido. Amén. Caleb con fe lleva sus recuerdos al presente. Verso 12. Vamos a dar lectura al verso 12. Verso 12 del capítulo 14 del libro de Josué. Dice así: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Caleb entonces va a llevar al presente esos recuerdos de esa promesa que Dios le había hecho. Dame pues ahora este monte, dice. Entonces, qué maravilloso, hermano, que se cumpla la promesa de Dios, estando con vida, estando en nuestra vitalidad, en nuestro vigor, en nuestra fortaleza. Él, con sus 85 años, pero con toda su fuerza, él va a gozar de esa bendición. Va a llegar el día donde se le va a dar por heredad el monte de Hebrón. Caleb pidió un monte que era mejor, pero también tenía una tarea muy dura, pues, ¿no? Era un monte, para lograrlo era bien dificultoso, porque habían gigantes que estaban ahí, habían hecho ciudades fortificadas en los montes de Hebrón, en el monte de Hebrón. En la Reina Valera actualizada del 2007 dice: si Jehová está conmigo, yo los echaré, como Jehová ha dicho. Esto me hace recordar a lo que Pablo también dice en Romanos 8:31. Dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pablo se inspiró de esta palabra en lo que dijo Caleb: si Jehová está conmigo, yo los echaré como Jehová ha dicho. Acá también notamos, hermanos, que claramente que Caleb confiaba no en sus fuerzas ni en su experiencia como guerrero, sino en la gracia del Señor, porque dice: si Jehová está conmigo, si Jehová está conmigo, si Él no está, voy a perder, pero si Jehová está conmigo, venceré. Si Él no está, no voy a poder conquistar, pero si Jehová está conmigo, yo los echaré como Jehová ha dicho. Entonces claramente vemos acá la confianza que Caleb pone en el Señor, en la gracia de Dios. No confía en sus fuerzas, no confía en su experiencia, no confía en el ejército que le seguía, sino confiaba en el Señor. De nada vale tener pues un buen ejército, de nada vale ser un buen guerrero o tener una buena experiencia si Jehová no va con uno. Entonces vemos aquí en la vida de Caleb que él confiaba completamente en el Señor. Entonces, en la gracia del Señor confiaba a Caleb para conquistar su montaña, lo que Dios le había prometido. Caleb también sale con la bendición de su autoridad, en este caso Josué, era su autoridad de Caleb, a hacer realidad su sueño. No sale por salir, no lo toma en poco a Josué y su autoridad y sale y toma el solito, no se da permiso, no, sino sale con la bendición de Josué. Va a buscar a Josué, Josué lo bendice, como vemos en el verso 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Cómo se ha perdido este actuar en los hijos de Dios y en la familia? Los hijos salen a veces sin pedir permiso. Uno les pregunta a los padres: ¿dónde está tu hijo, tu hija? Y ni saben a dónde están. ¿Cómo se ha perdido bastante esto? Se toma en poco la autoridad en la casa, en la familia, a veces en esta sociedad, y también a veces en la iglesia. A veces ni siquiera piden un consejo pastoral y determinan cosas que después están en problemas, hermano. Después, cuando sale el problema, recién piden oración. No, es antes que usted tiene que pedir esa bendición, esa aprobación de su autoridad espiritual. En este caso, Caleb pidió esa aprobación y la bendición de Josué. Qué bueno es andar así. Esto ya se ha perdido, hasta en nuestros gobiernos de las naciones se ha perdido esto. Se ha completamente dividido entre lo que es el gobierno secular con la religión, con la iglesia. El gobierno secular toma pues sus decisiones propias sin tomar en cuenta ni siquiera la palabra de Dios. Y esto, bueno, está aumentando. Por eso usted ve en las sociedades la maldad. Cada vez nos vamos convirtiendo más a ser una ciudad tipo Sodoma, tipo Gomorra, debido a esto, que no se toma en cuenta la autoridad que Dios ha puesto, esa autoridad espiritual que Dios ha puesto en las naciones. No se toma en cuenta la palabra del Señor, la Biblia. Juran ante la nación, el presidente, los congresistas en nuestro caso, en el país, pero no se toma en cuenta, hermano. Juran por jurar, pero al momento de gobernar completamente hacen cosas que no van con la palabra del Señor. Entonces acá vemos eso. Y ahí también acá en este versículo quiero hacer distinción entre dos palabras. Una es la palabra heredad, algo que se recibe como regalo, es una heredad, es una herencia. Como la herencia que un hijo también recibe como un regalo de amor de sus padres, eso es una heredad. Y Caleb recibió por heredad, como un regalo de Dios, como una herencia del Señor que lo hacía con amor para él. Y otra es la palabra posesión, algo por lo cual una persona lucha, se esfuerza y se desgasta por obtener, pero no es una heredad. A Caleb le tocó como heredad Hebrón, como un regalo de Dios, como una herencia del Señor. Moisés le había dicho a Caleb que Hebrón sería su heredad, era algo que se le daba como regalo. Sin embargo, Caleb tenía que luchar por poseer aquella tierra. Hay una preciosa lección aquí. Dios nos da en herencia todos sus dones y poder, nos da habilidades, pero espera que nosotros hagamos algo para poseerlos, para conquistarlos y hacerlos nuestros, hermano.
Esto no, ya Dios me dio por heredad y ya no hago nada. No, tiene que esforzarse y ser valiente como Josué. Caleb había entendido esas palabras que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo ya te he dado por heredad, te he dado por posesión esta tierra que fluye leche y miel. Eso que tenemos que entender. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos ha dado promesas, pero tenemos que entender que tenemos que esforzarnos y ser valientes y luchar y creer que Dios va con nosotros, creer que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así debemos conquistar y así debemos luchar. La palabra del Señor en el verso 4 muestra que Caleb hizo realidad su sueño. Verso 14. Dice así: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Recuerde que él cumple su sueño porque siguió con integridad, cumpliendo lo que Dios quería. Él cumplió lo que Dios quería. Él desalojó, luchó, batalló y botó a los cananitas. Entonces Dios va a cumplir su sueño también. Ese sueño que él tenía de conquistar Hebrón, la montaña de Hebrón, Dios le va a conceder, va a cumplir su sueño de Caleb. Recuerde que ya están en el punto y ya habían conquistado gran parte de la tierra prometida, que Caleb había sido parte de esa conquista. Había desalojado a estos cananeos del lugar que Dios le había dicho que desalojara. Era un hombre que cumplía lo que Dios quería. Y así con nosotros, hermanos, cumplimos lo que Dios quiere. Cumplimos con nuestro ministerio lo que Dios quiere. Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Va a conceder nuestros sueños. Y vamos a tener esa bendición de Dios. Amén. En el verso 15 dice, vamos a ver aquí también que Caleb logró gozarse de su sueño, de esa posesión, de esa bendición, de esa heredad que Dios le dio. El verso 15 dice: mas el monte de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Punto seguido dice: y la tierra descansó de la guerra. Hebrón significa, la palabra Hebrón significa, o el nombre Hebrón significa comunión. Caleb era un hombre que andaba en comunión con Dios. Y Caleb deseaba conquistar esta montaña para que sea un lugar de comunión con Dios y que sirviera como castillo fuerte de protección y amor. Caleb era una persona generosa. Y vamos a ver más tarde, si usted en las escrituras se va a dar cuenta cuando lea, que Hebrón llegó a ser una ciudad levítica, una ciudad donde se recibía la palabra de Dios, porque el levita tenía esa función. Una ciudad donde se oraba, se intercedía, porque el levita tenía esa función. Una ciudad donde se ministraba al Señor, donde se alababa y se adoraba al Señor, porque el levita tenía esa función. Entonces, una ciudad bendecida. ¿Quién no quiere una ciudad donde hayan levitas, donde haya sacerdotes, donde se ministra al Señor? Se ministre a través de la oración, a través de su palabra, a través de las alabanzas, a través de la adoración. Estaba ahí el pueblo levita. Fue de bendición. Hebrón llegó a ser una ciudad levítica. Hebrón también llegó a ser una ciudad de refugio, un lugar donde las personas podían tener protección y recibir un juicio justo, hermano. A veces querían matar a la persona si de repente sin intención habían matado a una persona o por accidente había ocurrido esto. La persona huía a una ciudad de refugio y ahí en esa ciudad de refugio no lo podían tocar hasta recibir un juicio justo. Y Hebrón fue un lugar de refugio también. Fue establecido como una ciudad de refugio. Qué bendición, qué bendición. Donde uno pueda hacer de refugio a una persona. Ser de refugio a una persona y que esperar pues el juicio justo de Dios, ¿no?, sobre esa persona. Hebrón también fue la ciudad donde se ungió al rey David y reinó 7 años el rey David ahí en esta ciudad. Fue ungido, reconocido David como rey en Hebrón. Y gobernó 7 años. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que amó a Dios, un gran guerrero, un hombre que las naciones tuvieron temor de él.
porque fue un gran guerrero. Dios lo levantó como un gran rey y reinó ahí 7 años en Hebrón. Fue de bendición esta ciudad. En Hebrón también está la cueva de Macpela, donde están enterrados Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José y todos los patriarcas de la nación hebrea. Era un lugar especial. Y ya estaban enterrados ahí, pero los anaseos, los hijos de Anac, los gigantes, habían tomado posesión del monte de Hebrón. Y Caleb lo conquista para su Dios, lo conquista para el Señor, para que sea de bendición a la nación de Israel. Dios lo recompensó a Caleb, hermanos, con larga vida y descanso. La Biblia dice, y la tierra descansó de la guerra. Y en ese descanso se gozó Caleb. Obtuvo la montaña de Hebrón y tuvo años de vida para gozarse de esa bendición. La verdad que es algo muy, muy maravilloso de poder uno obtener la bendición, de que usted tenga la bendición y pueda tener años para gozarse, para que sus ojos vean en esta tierra lo que Dios le ha concedido y pueda tener vida, vigor para gozarse de la bendición. Él gozó de esta bendición, él participó del descanso que la tierra tuvo de la guerra como bendición de Jehová. Hermanos, como conclusión, caminando en integridad y comunión con Dios, podemos reclamar la victoria de nuestro Dios sobre los gigantes y las dificultades que nos rodean. Pero caminando con integridad, caminemos con integridad y comunión con Dios y con fe. Creamos al Señor, creamos que Dios está con nosotros, creamos que Dios cumple sus promesas, que si Dios lo dijo, así lo va a hacer. Tenemos que tener esa convicción, esa fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Agradamos a Dios cuando caminamos por fe y no por vista. Creamos que Dios nos da la victoria. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 9:29, conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. Tenemos que desarrollar nuestra fe, tenemos que creer en el Señor de todo corazón. Y hagamos nuestras palabras, las palabras de Pablo, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Caleb no tenía esta palabra todavía en el Nuevo Testamento, pero lo tenía en su corazón. Dios le hablaba. En esa comunión que él tenía, Dios hablaba con Caleb. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? El recuerdo de sus promesas debe desafiarnos, hermanos. Cada vez que nosotros recordamos una promesa de Dios, un sueño que Dios nos ha dado, eso debe desafiarnos. Y debemos aceptar el desafío. Debemos aceptar ese desafío en fe, creyendo en el Señor y avanzar a un terreno más alto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, bendito Dios, que esta palabra, bendito Dios, cause un efecto transformador en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas, papito lindo, y que podamos, Señor, bendito Dios, conquistar esa heredad que tú nos has dado. Somos coherederos con Cristo Jesús, dice tu palabra. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice Efesios capítulo 1, Señor, y hemos sido bendecidos. Oh Señor, ayúdanos a caminar por fe. Ayúdanos a conquistar también las promesas que tú nos has dado, oh Señor bendito Dios, y a esforzarnos y a ser valientes y tomar posesión, tomar por heredad lo que tú nos has dado, Señor. No hay nada, Señor bendito Dios, que se pueda resistir ante tu presencia. Si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo creemos, Señor. Tú no nos has sacado de Egipto para perder. Tú no nos has sacado de Egipto del mundo, Señor, para vagar por 40 años en un desierto, sino para conquistar la tierra que fluye leche y miel. Oh bendito Dios, glorifícate en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, y en cada persona que está oyendo, Señor, estos audios, papá. Glorifícate, Señor, y ayúdalos, bendícelos, papito lindo. Oh Señor, oh Dios Todopoderoso. Si hay alguna persona, un amigo, una amiga que está escuchando este audio y quiera ser un hijo de Dios, quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y ser un hijo de Dios, puede hacer esta oración que hacemos. Le invito a hacer esta oración en esta tarde. Dígalo con todo su corazón, con sinceridad en su corazón. Señor Jesús, en esta tarde, en este momento, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Abro mi corazón a ti. Te pido que tú cambies mi vida, que tú lo transformes, que tú hagas de mí una nueva criatura.
una nueva persona. Ayúdame, Señor. Te doy gracias, Señor bendito Dios. Si tú lo haces así, también, Señor bendito Dios, oh Padre Celestial, te pido que me perdones de todo pecado, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú has venido a esta tierra para perdonarme de todo pecado y limpiarme de toda iniquidad. Y también sé que tú has muerto por mis pecados y sé que tú has resucitado al tercer día y ahora estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Si tú has hecho esta oración de todo corazón, con un corazón sincero, tú eres hecho un hijo de Dios. La palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que viene a mí con un corazón sincero, yo no lo echo fuera, dice la palabra del Señor. Dios te bendiga, amigo o amiga, que tú estás escuchando este audio. Dios le bendiga, iglesia del Señor. Bendiciones, bendiciones. Y nos vemos hasta el próximo domingo. Amén.